Hola, mi nombre es Angélica Lizeth Mendoza López, soy estudiante de la Universidad Técnica de Manabí de la carrera de Trabajo Social en Línea del quinto semestre. En este video voy a hablar sobre las técnicas cualitativas en el contexto rural. En el contexto rural se caracteriza por una alta diversidad cultural, geográfica y económica, en donde los datos cuantitativos por sí solos no logran capturar. La evaluación no solo se mide por cuánto se logró, sino cómo y por qué. El proceso, los significados y sus percepciones. La intervención social. Las políticas y proyectos deben ser pertinentes y sostenibles. Las técnicas cualitativas nos aseguran que se escuche y se entienda la realidad local, los valores, las costumbres y prioridades de la comunidad. ¿Por qué el campo cualitativo es vital en el campo? El objetivo de esta conferencia es poder reflexionar cómo las herramientas cualitativas son esenciales para una evaluación social, económica, demográfica, medioambiental en el ámbito rural. ¿Qué son las técnicas cualitativas? Las técnicas cualitativas son el método de investigación que se enfoca en profundizar las causas y emociones detrás de ciertos comportamientos. En lugar de probar teorías o hipótesis, este tipo de investigación se dedica a generarlas y ayudarnos a comprenderlas un poco mejor. Se trata de un enfoque que es exploratorio e inductivo, que por lo general no se presenta un análisis estadístico, sino que se recoge una información y se interpreta para ofrecer la descripción detallada y completa del tema en cuestión. La aplicación en el contexto rural. Este nos permite ir más allá de indicadores agregados como el ingreso de per cápita, para entender sobre las dinámicas de vida de las comunidades en específico, el uso de la tierra, las relaciones de poder, la toma de decisiones familiares, medicina tradicional, entre otras. Tenemos herramientas claves y aplicación de estas mismas herramientas en el contexto rural. Tenemos la técnica cualitativa, en la que hay entrevistas a profundidad, grupos focales, observación participante, estudio de casos, mapas y caminatas. Las entrevistas a profundidad son un método de recolección de datos cualitativos en el que permite recopilar una gran cantidad de información sobre el comportamiento, actitud de los entrevistados. ¿Cómo vamos a aplicar esto en el contexto rural? Un ejemplo sería la evaluación de un proyecto de desarrollo productivo. Se entrevista a los beneficiarios y no beneficiarios para entender por qué algunos optaron a la nueva técnica y otros no. Las barreras culturales, las faltas de créditos o el miedo al riesgo. En los grupos focales, podemos decir que estos grupos son una técnica de investigación utilizada para poder recopilar datos a través de la interacción grupal. Estos grupos están compuestos por un pequeño número de personas que son seleccionadas en una función de grupo o conjunto de criterios como la ubicación, edad, nivel socioeconómico, etc. ¿Cómo vamos a aplicar esto en el ámbito rural? Un ejemplo práctico sería la evaluación de un programa de salud preventiva en donde se reúne a un grupo de mujeres de la comunidad para distribuir las barreras culturales y de acceso a la atención médica e infantil. También tenemos lo que es la opción observación participante, en donde nos dice que esta observación es una metodología de investigación cualitativa en la cual el investigador lo que va a hacer es estudiar un grupo, no únicamente a través de la observación, sino también participando en sus actividades. ¿Cómo vamos a aplicar esto en lo que es el contexto rural? Un ejemplo podría ser la evaluación de una iniciativa medioambiental, por ejemplo, el manejo de cuencas.
se observa la situación en el que el uso real del agua o las prácticas de manejo de desechos y el respeto de las normas comunitarias. A todo esto se le hace la evaluación, que sería una evaluación medioambiental. El estudio de caso. Un estudio de caso se define como un análisis de profundidad de un tema, que a menudo es una situación del mundo real, un individuo o un grupo o una organización. Un ejemplo práctico de cómo se haría esto en el contexto rural se haría una evaluación de una política de una vivienda rural, en donde aquí se va a estudiar el caso de una familia que recibe una vivienda para determinar el impacto total de su calidad de vida, su seguridad y la cohesión social que tiene. También tenemos los mapas caminantes. Los mapas caminantes son herramientas participativas en donde una comunidad dibuja mapas y recorre el territorio con el equipo evaluador. La aplicación en el contexto rural, un ejemplo sería la evaluación demográfica y de recursos, que se usa un mapa parlante para poder identificar dónde viven las personas mayores y dónde están las fuentes de información. La interacción en contexto local. Aquí vamos a hacer una pequeña interacción y poner un ejemplo de cómo se hacen las técnicas cualitativas en el contexto rural. ¿Qué técnicas usarían para poder entender el conflicto en una comunidad? Pensemos en nuestra parroquia o nuestro cantón. Si tuviéramos que hacer una evaluación, en este caso una evaluación de programas de salud rural, ¿qué técnicas usaríamos? ¿A quién entrevistaríamos? Busquemos que esta evaluación sea útil para nuestra comunidad. La evaluación de programas de salud rural. En este caso, el programa a evaluar sería un programa de atención prioritaria que busca aumentar la tasa de vacunación infantil y los controles prenatales en comunidades remotas. La técnica cualitativa que se haría aquí sería una entrevista a informantes y un estudio de caso. La aplicación en la práctica, aquí aplicaríamos una entrevista donde vamos a entrevistar a parteras tradicionales, curanderos o líderes religiosos y preguntarles sobre la confianza de la comunidad personal en la salud. También un aporte cualitativo que se haría aquí es importante poder señalar que la baja tasa de vacunación no se debe a la ignorancia, sino que se debe a las barreras estructurales como lo es la distancia o el costo de transporte o incluso la confianza provocada por un incidente anterior. Los estudios de caso revelan la percepción del maltrato por parte del personal de salud, que es un factor mucho más potente que una simple información. Tenemos ventajas del enfoque cualitativo en lo rural. Una de sus ventajas es la riqueza y detalle. ¿Qué es la riqueza y detalle? Aquí se obtiene una información sobre las causas, las motivaciones y los significados que los datos numéricos ocultan. La voz de la comunidad. Aquí se da voz a los grupos vulnerables o marginados, mujeres, jóvenes o minorías, cuyas opiniones son difíciles de cuantificar. También tenemos la flexibilidad y adaptabilidad. Aquí las técnicas pueden ajustarse en el campo para poder seguir líneas que son de investigación. Por ejemplo, un tema inesperado que surge en un grupo focal. Las implicaciones para la evaluación social, económica, demográfica y medioambiental. En la implicación económica nos vamos a enfocar en entender las estrategias de subsistencia que son invisibles en las encuestas de ingresos para poder evaluar la percepción de la viabilidad económica de un proyecto.
En la implicación demográfica, aquí se va a analizar las causas que son profundas de la migración. Las expectativas, las redes familiares, las faltas de oportunidades, que van más allá de la edad o el género. Aquí es entender los patrones del uso del suelo. También tenemos la implicación medioambiental. Aquí se va a capturar el conocimiento ancestral sobre el manejo de recursos naturales y también se van a evaluar las actitudes y valores de la misma. En conclusión, podemos decir que las técnicas cualitativas actúan como un puente entre la estadística y la realidad de las comunidades rurales. Estas son herramientas de justicia social, ya que nos invitan tanto a evaluadores como a políticos a dejar a un lado sus escritorios y poder aquí sentarse a dialogar entre sí, y aquí siempre se va a hacer este diálogo, siempre respetando los tiempos de la comunidad. Una evaluación completa es aquella que une lo que es cuantitativo, que lo cuantitativo es el qué y el cuánto, con lo cualitativo, que es el cómo y el por qué. Como recomendaciones finales, para la aplicación en el campo tenemos una triangulación de métodos. Aquí es fundamental emplear diversas técnicas, tanto cualitativas como cuantitativas, para poder así validar y enriquecer los hallazgos. Tenemos una devolución de resultados. Aquí es importante poder compartir los hallazgos con la comunidad para poder así permitir que revisen y validen y se apropien de la evaluación. También tenemos la sensibilidad ética y cultural y la inclusión de co-investigadores locales. La inclusión local, se puede decir que aquí se puede contratar y capacitar a residentes locales como investigadores, no solo para la mejora de la confianza, sino también para poder enriquecer lo que es la calidad de la información que ya está recopilada. En la sensibilidad ética y cultural, aquí podemos decir que el evaluador debe tener una sensibilidad cultural y ética, lo que nos va a permitir escuchar y documentar lo que son las voces de los participantes. Muchas gracias.